sientes estresado, cansado, aburrido? Tranquilo, este es el momento de hacer De Tripas Corazón con Gaby Gabriel. Mejor súbele a la radio y ponle sabor a tu día, porque esto ya comenzó. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos en su programa de Tripas Corazón. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Gaby Gabriel y hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial. Saludo a mi invitado del día de hoy. Hoy está con nosotros Sergio Rasgado Rojas. Él es psicólogo, ya ha estado con nosotros en otros programas y hoy pues vamos a hablar de un tema nuevamente de salud mental. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Gaby. Bien, aquí estamos nuevamente. Esperamos compartir cosas que a la gente les sea útil. Excelente, muchas gracias. Bueno, y antes de que comencemos nuestro programa, invitamos a todos, ya saben, a seguirnos a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube, Gaby Gabriel, en la pestaña de Tripas Corazón, o por supuesto en nuestra página oficial de Facebook, que es Radio TV de Tripas Corazón. Ahí puede contactarnos usted y por supuesto, pues, si usted también quiere participar o quiere sugerirnos algún tema, con mucho gusto, ahí podemos platicar y organizarnos. Bueno, y vamos a comenzar con un tema. Hoy que les preparamos un tema de salud mental que aparentemente pudiéramos pensar que es algo como alejado, algo que no nos va a pasar. Sin embargo, si ponemos atención, es algo muy común, lo tenemos alrededor y estamos hablando de los trastornos de personalidad. Sergio, pues me gustaría comenzar contigo, que nos expliques y que les expliques al público qué es un trastorno de personalidad y qué tan común es que lo encontremos con la gente a nuestro alrededor. Sí, Gaby. Mira, pues de entrada, brevemente mencionar a qué nos referimos con la personalidad. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser, a todos se nos identifica con algo en nuestra conducta. Lo clásico que utilicemos es decir que somos callados, que somos muy activos, que somos muy fiesteros, que somos depresivos. Utilizamos términos para poder clasificar a las personas y para poderlas entender mejor. Y bueno, en psicología hacemos exactamente lo mismo, solo que para poder hacer esta clasificación se hacen previamente investigaciones, se hacen primeramente observaciones meticulosas, detalladas, y se van comparando los datos con el paso del tiempo, y poco a poco se empiezan a utilizar palabras que ayudan realmente a describir y a explicar la conducta de las personas. Entonces todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser. Sin embargo, en ocasiones esta forma de ser puede ser perjudicial, puede afectarnos a nosotros mismos, puede afectar a otras personas o en ambas direcciones. Por ejemplo, hace mucho tiempo la homosexualidad era considerada un trastorno de la personalidad, era considerado un problema que pues afectaba al sujeto, afectaba a la sociedad. En la actualidad todavía sigue habiendo debate, por ejemplo, con el tema de la transexualidad, debido a que si un hombre se siente una mujer y está en un conflicto constante porque no es una mujer, se siente quizá insatisfecho por su cuerpo, y si esa insatisfacción y esa incomodidad se mantiene con el paso del tiempo, algunos podrían considerarlo como un trastorno de la personalidad, porque se siente, repito, insatisfecho, independientemente si se puede hacer modificaciones en el cuerpo, cambios en la forma de vestirse, o los hábitos, la forma en la que habla. Esto nunca va a hacer que la persona se convierta en el otro sexo, que una mujer se haga un hombre o al revés. Entonces, para algunos todavía sigue siendo considerado un trastorno de la personalidad, una cuestión que afecta su conducta, su estado de ánimo, su esperanza de vida, cosas como estas. Pero muchos, por ejemplo, podemos identificar trastornos de la personalidad con hábitos que son un poco raros. Por ejemplo, hay personas que cuando van a cerrar su casa cuentan hasta 3, por ejemplo, ¿no? Cierran la puerta y hacen un conteo, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5, y repiten estas conductas con ciertos patrones habitualmente numéricos. Habitualmente, por ejemplo, una persona que va caminando en la calle y no le gusta pisar las líneas, ¿no? Las líneas que separan los cuadros, o en su casa los mosaicos y cosas como estas. Entonces, es muy común encontrar esto, ¿no? Recuerdo el caso de una persona que cuando apagaba un cerillo, cuando estaba encendiendo la estufa,
Cada vez que apagaba un cerillo, cada vez que tiraba un objeto a la basura, tenía que contar hasta 3 porque sentía que algo iba a pasar si no lo hacía. Entonces esa sensación, a este tipo de conducta, por ejemplo, concreto, se le conoce como obsesivo-compulsivo, ¿no? Repite una conducta, la compulsión es la conducta que se repite y la obsesión es la idea de que si no lleva a cabo esa conducta, algo va a ocurrir. Ok. Estas características que tú mencionas son cosas que vemos común. Fíjate que estás mencionando eso y me estoy acordando de una película en donde aparece precisamente el actor principal con una afección de ese tipo. Él es un hombre grande, vive solo y de repente con hábitos muy marcados y se hace como amistad de alguna manera de una mesera y la mesera le atiende, como tú dices, como que hábitos muy especiales pero que llegan al borde del desquicio si no se hacen así como los tiene contemplados, ¿no? Por ejemplo, trae sus propias cucharas, pero le gusta el pan de este lado y no de este, el agua no tan llena, no tan vacía, y la mesera ya se sabía de tantos años que tenía de atenderlo, ¿no? Entonces, de repente creo que ella falta o algo así, y él se empieza a desquiciar porque no está la persona que lo atiende así como le gusta, ¿no? Entonces, ahí es donde por eso llego a ese tema con el público, porque tal vez nos tropezamos con esas personas todos los días, pero no lo notamos porque creemos que estamos en el mismo nivel, ¿no? Sin embargo, ellos tienen esas afecciones, o a lo mejor todos tenemos esas afecciones. Entonces, me gustaría que me contara, Sergio, ¿en qué punto los que nos están escuchando, nosotros mismos, en qué punto ya nos estamos saliendo de lo normal? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos un familiar, un hijo, un vecino, o nosotros mismos, de que ya estamos cayendo en un trastorno? Sí, la película que mencionas se llama Mejor Imposible. Mejor Imposible, sí es cierto. Ajá. En efecto, para poder saber que estamos en una situación anormal o fuera de la norma, hay muchos criterios y en realidad es complicado llegar a una conclusión que sea unívoca, que no preste a confusión o no preste a discusión. Lo clásico que se discute es que lo que en un lugar es normal podría ser que en otro lugar no lo sea, por ejemplo. Y entonces la pregunta que se hacen los investigadores es que si existe alguna forma de ser que sea común en todas las culturas, que sea común en todas las épocas, y también si existe alguna forma de ser que en todas las culturas y en todas las épocas pueda ser considerado como anormal. Desde un punto de vista estadístico, algo anormal es algo que se sale de la norma o de lo que la mayoría hace. Entonces, por ejemplo, si el 80% de las personas, o por ejemplo, en este caso, el 99% de las personas sale a la calle vestido y de pronto vemos una persona que anda desnudo, vemos que es una conducta anormal porque la mayoría no está desnudo, la mayoría está vestido. Y podríamos ¿Esa persona pensar, se da cuenta? ¿Se da cuenta esa persona de esa situación? ¿O dice, o solo dice, es que yo soy diferente, pero no nota que está cayendo en algo, a lo mejor podría ser nocivo, podría ser algo nocivo para sí mismo, para los demás? Porque, por ejemplo, salir a la calle sin ropa, pues dices, no afecto a nadie, sí, pero hay reglamentos pero incomodas a las personas alrededor, pero no, podría ser, afectas tu propio, tu imagen. Sí, en efecto, pensamos que se trata de una persona que va al trabajo, ¿no? Que un maestro, un enfermero, un obrero que decide ir al trabajo desnudo, dice, bueno, pues no me afectan, no me piden una vestimenta especial, así que voy desnudo y realmente quiero estar así porque me siento fresco, lo que sea que quiera argumentar, ¿no? Entonces a los demás les va a resultar que sea incómodo cuando se mueva, cuando se desplace, va quizá a llamar la atención, va a obligar a que se desvíen las miradas, va a distraer, solo que los demás lo vieran todo el tiempo hacer lo mismo y que poco a poco se habituaran a su imagen, que habituaran a su conducta, a su forma de ser, y que en todo lo demás fuera normal, pero excepto en el hecho de que no se viste, pues empezarían a dejar de tomarle importancia, ¿no? Recuerdo el caso de un doctor, por ejemplo, muy famoso en Tuxtepec, que siempre estaba en el hospital con un casco de motociclista, era un casco de esos que son como ligeros, que no tienen protección en la parte de adelante, nada más tienen protección en la parte de acá.
y siempre andaba con ese casco y era una conducta anormal. De hecho, el médico tenía esquizofrenia, mucho tiempo estuvo hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Y siendo médico, sí, o así sea, es. tuvo la capacidad, digamos, cognitiva de estudiar la carrera, pero tiene Sí, sí. esquizofrenia. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Ah, muchas personas que tienen esquizofrenia, son muy inteligentes. Es como una cosa que va de la mano. ¿y lo Entonces, dejan ejercer teniendo esa sí, enfermedad? siempre y cuando esté estable, siempre y cuando no haga daño a los demás y todo esto, ¿no? Entonces, Caray, bueno, ¿y luego? esta conducta de este médico era anormal en el sentido de que siempre andaba con este casco. Pero el casco era un aditamento que no afectaba realmente a los demás. Se veía curioso, se veía gracioso quizá, pero no hacía daño a nadie ni hacía daño a él mismo. Y si alguien le preguntaba por qué lo usaba, el argumento que él planteaba era que tenía miedo que los alienígenas o algún ser de otro mundo le robaran el cerebro, le quitaran el cerebro. Esa era su explicación lógica para él, era su miedo real. Pero no dañaba a los pacientes y de hecho era un muy buen médico. No sé si aún viva, pero es considerado por muchos como un buen médico. Otra conducta peculiar que tenía era que utilizaba muchas palabras obscenas a la hora de comunicarse incluso con sus pacientes, y algunas mujeres no querían estar con él. Es ginecólogo y no querían estar con él porque solía referirse a sus partes sexuales de una manera despectiva, pero no de forma enojada o queriéndolas hacer sentir mal, sino que era su forma de comunicarse, y todo eso era anormal desde un punto de vista estadístico. Sin embargo, no, más allá de eso, era estable, llevaba a cabo sus funciones como tal. Lo que se le pedía como médico, que era identificar problemas y curar problemas, lo hacía muy bien. Oh, interesante, interesante. ¿Y qué otras enfermedades consideras tú importantes que pudiéramos mencionar antes de irnos al corte? Tenemos unos 2 minutos como para dar preámbulo en nuestro siguiente bloque y nos puedes explicar otros ejemplos, ¿no? De otro tipo de enfermedades o afecciones. Sí, bueno, en la actualidad, yo creo que un gran problema que existe en la actualidad es que algunos problemas mentales o de personalidad son aceptados como modelos de conducta, y que la gente lo toma como algo bueno, cuando en realidad Chispa. pueden afectar su vida. Pensemos, hace unos días estaba viendo un programa que nunca había visto, bueno, más bien me enteré de un programa que nunca había escuchado, que se llama El Señor de los Cielos, ¿no? Es una serie de televisión o una novela, no sé muy bien, pero entiendo que es sobre narcotraficantes, y entiendo que las series de narcotraficantes son famosas y muchas personas lo ven. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, de alguna forma, enaltecer la conducta de una persona que es inestable socialmente hablando y que realmente Violenta. ajá, sí, así es. Entonces, ese es un problema, ¿no? Es un problema cuando los trastornos de personalidad o los trastornos mentales suelen, pues, ser enaltecidos por las personas, y a veces no lo sabemos, lo tomamos como algo tan normal otra vez, que en realidad, Normalizar, ¿verdad? Normalizar exactamente, estos esos problemas. estereotipos y estos problemas. Claro, lo estamos viendo mucho, tienes razón, últimamente en producciones de cine, hasta en caricaturas. Por ejemplo, han volteado, no sé si has notado, pero últimamente las producciones de Walt Disney han volteado como que el tomarle como amor, hasta cariño, a los que en su momento en las historias eran los villanos. Por ejemplo, Sí. hacen una serie con ¿no? Con Angelina Jolie y ella es ahora la buena cuando era la mala. Entonces creo que esto que le enseñábamos a los niños, que era muy claro, el bueno, el malo, era muy claro para que ellos crecieran pensando, bueno, no es que deban entrar en un estereotipo, sino que te debe de quedar muy claro qué es lo correcto y lo incorrecto. Y entonces al darle la información así, pues siento que estamos sembrando una generación que no sé para dónde va a girar, ¿verdad? Porque les estamos enseñando que el malo a lo mejor puede ser bueno. Sí, aunque está bien estar mal, por ejemplo. Está bien estar. Vámonos a un corte, amigos, y ahorita regresamos con nuestro invitado especial, Sergio Rasgado Rojas, hoy platicando de los trastornos de personalidad, y regresamos con mucho más.
Ya regresamos, queridos amigos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa de Tripas Corazón. Y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy con nuestro invitado especial, que es Sergio Rasgado Rojas. Él es psicólogo y hoy estamos hablando de los trastornos de personalidad. Y bueno, para continuar con este tema, Sergio, me gustaría que nos comentaras cuáles son como las clasificaciones de los tipos de personalidad y cómo se va formando o desde cuándo se va formando la personalidad. Sí, hay distintas clasificaciones, tienen que ver con, pues, de acuerdo a los autores y las asociaciones que hacen estas clasificaciones, tienen que ver con, por ejemplo, la conducta violenta, la desadaptación social, por ejemplo, la personalidad que se conoce como limítrofe. ¿Eso qué es? Es una personalidad un poquito complicada en el sentido de que suele tener relaciones inestables, baja autoestima, suele tener momentos de violencia y momentos de, digamos, descontrol de las emociones, pero también se le hace difícil entablar relaciones con las demás personas. Suele ser muy frecuente que le dé a las mujeres más que a los hombres, y también hay trastornos que son más frecuentes en hombres que en mujeres. Por ejemplo, el que mencionaba hace un momento, el trastorno de personalidad psicopática o antisocial, suele ser más frecuente en hombres que en mujeres. Y el trastorno obsesivo compulsivo también suele ser más frecuente en este caso mujeres, habitualmente se encuentra más. Hay distintos tipos de personalidad o de trastornos de personalidad más bien, y todo ello depende en gran parte de la forma en la que son educados. Actualmente es un tema que sigue todavía siendo estudiado. Y en la primera mitad, por ejemplo, del siglo pasado se consideró que era la revolución de la física. La física fue la ciencia que más maduró en la primera mitad del siglo pasado, de 1900 a 1950. De 1950 a 2000 se consideró que fue la era de la genética. Y del año 2000 en adelante se considera que es la década o el periodo que le toca a las ciencias del cerebro. Actualmente ya estamos empezando a entender cuáles son las bases de algunos trastornos mentales, algunas afecciones, por ejemplo, como la bipolaridad o la depresión o la hiperactividad o conductas que provocan que los sujetos siempre quieran estar activos, moviéndose de un momento a otro, pero que luego tengan momentos de bajones muy intensos en los que ya luego no sepan cómo levantarse. Se sabe que hay un componente genético, pero aún falta todavía descubrir qué genes o de qué forma esos genes activan qué partes del cerebro que provoca que aparezca un trastorno u otro trastorno. Sin embargo, la mayoría tiene un peso también importante en la crianza. Aunque genéticamente se sabe que hay un aporte importante, la crianza termina teniendo muchas veces la solución. Incluso en las personas que tienen una enfermedad mental o un trastorno mental, como la esquizofrenia, como la que acabamos de mencionar, si el sujeto empieza a aprender sobre cómo funciona esta situación, esta condición en su cerebro, gradualmente puede lograr hacer que esta situación disminuya, que mermen sus efectos y que le permita irse integrando cada vez más a un funcionamiento normal o estable. Porque lo que suele pasar es que los que sufren, además de él, son su familia, ¿no? Si es un hijo, pues sufren los padres, y si son los padres, sufren los hijos, y si es un esposo o la esposa, pues sufre la pareja y sufren los hijos. Entonces, son condiciones que se requieren atender. La mayoría de los trastornos mentales podemos decir que se deben a la crianza, se deben a situaciones que se viven en casa, principalmente en casa, y que después son complementados con las experiencias que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de la escuela y más adelante quizá los compañeros de trabajo. Suelen aparecer ya propiamente los trastornos a finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta, y se manifiestan en momentos clave del desarrollo. Por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, esos momentos clave, como cuando tenemos que cambiar de roles, cuando un joven deja de depender de sus padres y empieza a independizarse, si no fue debidamente inducido a un trabajo de independencia, y también lleva algunos elementos de personalidad frágiles, por decirlo así,
cuando llega el momento en el que se tiene que independizar y estar solo, empiezan conductas desadaptadas y situaciones que se prolongan de forma crónica el resto quizá de su vida. ¿Como qué, por ejemplo? Sí, pensando en una persona obsesiva, volviendo al caso de una persona obsesiva, o pensando en el caso de una persona que es depresiva, que empieza a deprimirse al estar solo. Ajá, quizá al estar solo, al asumir nuevos retos, nuevas responsabilidades y no sabe cómo afrontarlas, en vez de buscar las soluciones se retrae, se aísla, se lamenta a sí mismo, y esto lo hace un día, 2 días, 3 días y lo sigue haciendo durante meses y durante años, y de pronto no encuentra a nadie, porque también tiene que ver con el factor social, con quienes estamos rodeados, que le diga, que pues busque ayuda, que le dé consejos, que lo acompañe, y esto, bueno, se puede ir haciendo, como digo, cada vez más crónico. La prueba máxima está en que los trastornos mentales suelen aparecer con más frecuencia en personas que viven solas que en personas que viven acompañadas, ¿no? Entonces, o estos trastornos también los alejan de la gente, ¿no? También podría ser. O también supuesto, la persona a lo mejor a veces en ese sentido de que no se siente adaptado con los demás, prefiere estar sola, también podría ser. Por supuesto, así es. Sin embargo, en algunos casos llama la atención, por ejemplo, como las personas que llamamos o se llaman coloquialmente locos, o los locos del barrio o de la calle, están en espacios públicos. Digamos, raras veces exhibicionistas, les gusta que los vean. No necesariamente que les guste que los vean, no se puede comprobar, tendríamos que analizar caso por caso, pero lo que es más probable es que no les gusta estar realmente solos, sino que de alguna u otra manera, estando con los demás, quizá les hace sentir seguros o les hace sentir pues que están protegidos de alguna u otra forma. Podría ser esa una explicación, podría ser lo que tú comentas, no el hecho de que le llama la atención, podría ser también. De hecho, hay formas de ser de jóvenes que se podrían considerar así como algún tipo de trastorno o el inicio de algún trastorno, cuando su forma de vestir es demasiado llamativa y al mismo tiempo si se les cuestiona por qué se visten así, suelen intentar explicar que pues no les importa lo que los demás opinen, cuando al vestirse así es inevitable que los demás despierten una opinión. Entonces es algo... ¿Y qué hacemos como papás cuando vemos eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo dejamos ser? ¿Que lo experimente? ¿Lo guiamos? ¿Lo obligamos a ponerse a otra cosa que no es lo que él quiere? ¿Qué tiene uno que hacer como papá? Porque lo pienso como el que lo está haciendo y pues es otra perspectiva, ¿no? Pero como papá tú dices, bueno, la guía es una solución para estos trastornos. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estas conductas, por ejemplo, manías de tus hijos, ejemplo, que les guste coleccionar cosas, que se obsesionen porque la raya no está derechita y la borran hasta que esté derecha, no está en paz, no sé. Entonces empezamos a ver cosas. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando vemos esas cosas? ¿Cuál es la manera correcta de mejorarlos y no orillarlos al decir, lo dejo ser y esto va a empeorar? Bueno, aquí estamos analizando un tema que es trastornos o enfermedades mentales. Sin embargo, hay muchos problemas que aparecen en el desarrollo. Digamos, enfermedades, problemas sociales, problemas con la ley, problemas educativos. La gran mayoría de esos problemas se atienden de la misma manera, que es acompañando o estar cerca de los niños o de los hijos, conviviendo con ellos, pasando tiempo con ellos, escuchándolos. En realidad nosotros también estamos propensos como padres a desarrollar algún problema más adelante. Por ejemplo, las crisis de pánico, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad suelen ser comunes en ciertas edades y pues nuestros hijos quizá no nos ayuden mucho en ese tema porque ellos también están con sus propios asuntos, ¿no? Quizá nos ayude más nuestra pareja o alguien más. A lo que voy con esto es que muchos de los grandes problemas de las personas se resuelven estando con los hijos. O sea, muchos problemas de los hijos se resuelven estando con ellos, acompañándolos, escuchándolos y estar dispuestos a cambiar nosotros y estar dispuestos a ser mejores personas para ellos y para nosotros mismos. Entonces, los hijos son una experiencia muy importante porque nos van generando o nos deberían, en muchos casos, hacer dudar de nuestra forma de ser, de nuestras conductas, preguntarnos por qué somos de una manera u otra y a ir moldeándonos a nosotros mismos para ser cada vez mejores padres, mejores personas. Entonces, no podemos hablar de una fórmula específica para evitar estos problemas.
Yo descubrí esto cuando me metí al tema de consumo de drogas y alcohol. Cuando uno empieza a revisar todos los manuales de consumo de drogas y alcohol, se da uno cuenta que todos los tips, los cursos, los talleres, capacitaciones que se hacen para padres, adolescentes y maestros son los mismos que se utilizan para la prevención del embarazo, la prevención de conductas violentas, la prevención del bullying, la prevención de muchísimos otros problemas. Entonces la solución casi siempre viene de la familia, del acompañamiento, de escuchar, de estar atentos. Porque al final todos vamos a tener una conducta rara, una conducta anormal, todos, de una u otra manera. Pero vamos a estar lo suficientemente estable con esa conducta como para vivir bien y ser felices. Entonces sería buscar el ser felices. Entonces, ¿dejamos o no dejamos que hagan nuestros hijos cosas raras? Dime. Así puntual. ¿Sí o no? ¿Sí te parece? Sí, se puede. Nada más que hay que observarlos. Observarlos. Estar cerca de ellos. Sí, claro. Y nosotros, claro. nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya se trata de algo que debemos de poner atención. No escandalizar, no alarmarnos de más. Pero si nos preocupamos por algo que si nos preocupamos por algo que esté pasando con nuestros hijos, no hacérselo ver tan de lleno, sino tan gravoso, pero sí buscar ayuda. Exactamente, podemos preguntar, aunque parezca una pregunta tonta, a algún profesional o a alguien. Por ejemplo, me acuerdo una ocasión que me preguntaba, ¿no?, que le preocupaba que su hijo fuera un vándalo, porque ella veía que su hijo iba a grafitear, ¿no?, a pintar con grafitis y todo esto en las calles. Ya practicando con el niño, o con el joven más bien, con el muchacho, pues que iba en la secundaria o una prepa, me di cuenta de que realmente el muchacho no tenía ningún problema, ¿no? Y que la preocupación de la madre radicaba en el hecho de que sí es cierto que había muchos jóvenes que practicaban estas actividades de pintar paredes y demás, y que formaban parte de bandas y formaban parte de grupos delictivos y todo lo demás, ¿no? Pero no era el caso del muchacho. Entonces aquí la mamá hace bien por preguntar, aunque sea una duda un poco rara. Al final la indicación, el consejo que se le terminó dando fue que pinte en lugares donde le den permiso pintar, que utilice protección, que le utilice protección para los pulmones, porque luego con el paso del tiempo les causan daños. Guiarlo. A una parte más artística, ¿no? A un tema más artístico. Incluso hay organizaciones, ¿no? Que ahora, bueno, aquí en el Istmo no se notó dado, pero acá en el Istmo hacen como organizaciones y hacen hasta concursos y demás, y ya lo voltean y es embellecer tu ciudad, ¿no? Entonces ahí puede hacer el chico eso que le gusta sin afectar, y que entienda que, o sea, puedes hacerlo sin afectar a los demás, sin caer fuera de la ley y todo esto. ¿Qué pasa con esos chicos que les gusta, sienten gusto y placer desde muy chicos en cruzar la línea, en tener como un conflicto con la ley, por ejemplo, ¿no? Si me dicen que ahí no entra, ahí entro. Si me dicen no lo abras, lo voy a abrir, ¿no? De chicos lo vemos, pero ya de jóvenes, como tú dices, pubertos, chicos de la prepa, todavía están en un momento en donde aún no es algo tan gravoso, pero sí puede ser una personalidad que hasta detectamos como maestros. Inmediatamente ves, ¿no? Es el chico que, por favor, no coman en la clase, va a sacar algo para comer, siéntense, se va a parar, ¿no? Párense aquí, se va a ir. Cuando ves en el receso se saltó la barda, así, ¿no? Se robó el coche del papá, o sea, pero es como una conducta muy peculiar. ¿Qué pasa con estas conductas? ¿Ya eso es rebeldía o ya empieza a ser un trastorno? Ok. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno negativista desafiante, que se identifica más en los niños. Por ejemplo, que consiste justamente en eso, ¿no? Que el niño pues se niega y desafía, ¿no? En eso, de hecho, por eso está el nombre de esa manera muy sencilla. Una conducta, todos los niños se niegan a hacer cosas, todos los niños en algún momento hacen berrinches o se portan de manera rebelde, ¿no? El tema es que si lo siguen haciendo constantemente, si no se les hace alguna intervención de algún tipo, no me refiero a pegarles o a castigarlos, sino que si no se hace algo, cualquier cosa, para que se elimine esa conducta, va a llegar un momento en el que el niño va a realizar esa conducta muchas veces, o cada vez que requiera algo, o cada vez que ocurra algo, va a utilizarlo como un mecanismo de estabilización. O sea, por ejemplo, no obtiene lo que quiere, entonces grita, dice alguna grosería, insulta,
¿Por qué? Porque obviamente cuando no obtiene lo que quiere, se incomoda, se molesta y entonces manifiesta alguna conducta, manifiesta alguna palabra o un comentario que hace que esa sensación incómoda de no obtener lo que quiere desaparezca un poco o le haga sentirse bien, haciendo sentir mal a los otros que no le dieron eso que a él no le gusta, o perdón, a eso que él quiere, obtener. Entonces, bueno, a lo que voy es que la mayoría de los niños no llega a ese nivel. La mayoría se vuelven así porque no se les puso atención cuando empiezan a manifestar esas conductas que todos los niños manifiestan. Solo que al repetir constantemente una conducta una y otra vez puede volverse una cuestión negativa. Es lo mismo que ocurre con el hábito, por ejemplo, de estudiar o el hábito de tocar una guitarra o un instrumento musical. De tanto que lo hacemos, somos cada vez más hábiles en ello, ¿no? Y así como podemos ser hábiles contestando a alguien cuando nos está gritando, podemos ser hábiles haciendo amistades, también podemos ser hábiles haciendo enemistades, así como podemos ser hábiles haciendo sentir bien a los demás, también podemos ser hábiles haciéndolos sentir mal. Y eso tiene que ver mucho conforme cómo van creciendo los niños, ¿no? Algunos autores clasifican los estilos de crianza, por ejemplo, como el estilo permisivo, el estilo democrático, el autoritario y el estilo indiferente. En el caso del estilo indiferente son padres que nunca están con el niño o con la niña, que independientemente de lo que haga, pues ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer. Exactamente. Entonces, y no es tanto que el papá no quiera a su hijo, porque muchas veces ocurre realmente esto. Sí hay un porcentaje de padres que realmente no quieren a sus hijos, pero es mínimo, es decir, es mínimo. La gran mayoría sí refleja o manifiesta un cariño de algún tipo. Y un porcentaje también muy alto ama realmente a sus hijos y son lo más importante de su vida. Pero a veces están ajenos por alguna cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, la mayoría de los padres, cuando sus hijos tienen conductas anormales o raras o difíciles, se debe a que, pues, por alguna u otra razón, están ocurriendo cosas en casa o están no ocurriendo cosas en casa que provocan que el niño se comporte de esa manera. Si esto se sigue manifestando, se vuelve crónico y se puede convertir en un trastorno. Claro que sí, vamos a seguir platicando de esos temas muy interesantes. Ya vamos a nuestro último bloque y ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí en De Tripas Corazón, hoy con nuestro invitado especial Sergio Rasgado Rojas, él es psicólogo, y estamos hablando de los trastornos de personalidad. Esperamos que les esté gustando el programa y que, bueno, vayamos escuchando cómo nosotros mismos podemos estar cerca de una persona que tiene un trastorno o ser quienes tenemos un trastorno, y hay que pedir ayuda si sentimos ya como que el agua nos está llegando hasta el cuello y no sabemos qué pasa, por qué es que no encajamos a lo mejor con los demás, algo estamos haciendo diferente a los demás. En el momento, me decía Sergio en el corte, ¿no? Cuando tu personalidad comienza a perjudicar alrededor, ahí es donde puede ya haber un trastorno. Voy a poner como 3 ejemplos así cortitos para que me comentes. Por ejemplo, una persona que sea muy dormilona, ¿no? O una persona que sea muy despistada, pues claro que va a tener conflictos en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Tal vez va a llegar tarde, no se va a despertar, o se le van a olvidar las cosas importantes en los trabajos, y eso es un trastorno, ¿no? Dejar las cosas fuera del lugar, la gente que es muy desordenada, las personas que, no sé, que son muy obsesivas a lo mejor. Entonces tal vez sería encontrar un trabajo que tenga que ver tal vez hasta con tu desorden. Si eres muy meticuloso, a lo mejor no funcionas en cierta cosa, pero hay trabajos que necesitan una persona meticulosa, ¿verdad? Si no puedes dormir, tienes insomnio, pues hay trabajos que necesitan a personas que estén despiertas en la noche. Vamos, ¿no? Los veladores, los turnos, a lo mejor puedes ser ingeniero y agarrar un turno en el turno de la noche, que no lo va a aguantar cualquiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar, me gustaría platicando con algunos trastornos que tú me quieras comentar que no hayas mencionado. ¿Qué te parece?
bueno, voy a mencionar brevemente lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Ok. Digamos, ser dormilón quizá no puede ser un trastorno de personalidad, sería un problema o un hábito, podemos decir, que nos puede causar algunos que otros problemas, ¿no? Los trastornos en sí, o al revés, el insomnio es una alteración del sueño, es un trastorno del sueño y suele ser entre psicológico y neurológico. Pero no siempre es así, o sea, hay personas que, como tú decías, no pueden tener insomnio y tal vez buscar un trabajo podría ser, pero en realidad en los trastornos de personalidad, por ejemplo, en el caso de las personas que les gusta cosas sangrientas o violentas, podrían ser, no sé, por eso podría ser un médico que trabaja o okay. Podría ser ahí. Ya me estabas asustando, Sergio. Sí, o sea, lo que se conoce en esos casos, el término que se utiliza sigue siendo, es un término psicoanalítico que es sublimación, que consiste en que esas energías negativas fluyen a través de un hábito o una forma de vida que no sean negativas para las demás personas, sino que incluso pueden ser positivas. Pues el carnicero. Podría ser, exactamente. Que no, ese es un trabajo que a lo mejor no puede ser cualquiera, es que vamos al punto, ¿no? Hay gente que no lo tolera, dice, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente que quiso estudiar medicina y como en el semestre 1 los meten a operación o los meten a ver a los muertos, ¿no? Ya ves que hacen, hay un momento en donde pues tienen que ir en el primer semestre, les toca ir al anfiteatro. Y ahí la coladera de gente porque no lo toleran, ¿no? Entonces sí se necesita una personalidad que soporte esas cosas. Sí, y en realidad todos podríamos ser capaces de hacer casi cualquier cosa bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no sería capaz de hacer esto. Realmente la historia y las investigaciones han demostrado que la gran mayoría, mientras nuestro cerebro funcione bien, podemos hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa. Entonces, supongamos que una situación rara en la cual, no sé, se pierden 20 personas o 10 personas y están obligados a cazar animales, como dices tú, a descuartizarlos, a cortarlos, a prepararlos. Claro, es eso, te mueres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás es una situación extrema, pero por poner un ejemplo que se entiende, que creo que la mayoría lo van a entender, pero sí hay otras circunstancias en las cuales realmente sí podemos hacer cosas que nosotros creíamos que nunca íbamos a ser capaces de hacer. Pero la gran mayoría de los elementos de la personalidad suelen mantenerse estables. En una sociedad estable o más o menos equilibrada, por decirlo de algún modo, las personas nos vamos brillando, nos vamos acomodando en el lugar en donde nos vamos sintiendo cada vez más cómodos, en donde sentimos que somos más competentes, en los que sentimos que funcionamos cada vez mejor. Entonces, recordando el ejemplo que tú decías, ¿no? Quizá algunos a la primera, cuando ven el cadáver ahí, no les gusta, salen corriendo, les da ganas de vomitar o les entra mucho miedo. Sí, podría ser, pero bajo una exposición gradual, porque también eso se conoce como la desensibilización, habría que ver si los médicos o los que hacen el plan pedagógico de medicina, no sé si todos lo hagan, yo no lo conozco, pero no creo que sea muy buena idea exponerlos de golpe a un cadáver. Eso ayudaría a un filtro rápido de quienes ya vienen con esa forma de ser, pero quizá hayan otros que tengan un gran potencial de ser buenos médicos, porque tal vez no necesita siempre ver cadáveres. La mayoría de los médicos quizá no ve cadáveres todo el tiempo, no es necesario. Entonces podrían funcionar muy bien para diagnósticos, para tratamientos, para prevención de problemas. Enfermeros, ver, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo a ese ejemplo, pero entonces, y en cuanto a la forma de ser, repito, la gran mayoría tenemos una forma de ser estable. Nos acomodamos, nos sentimos cómodos, a gusto con nuestra forma de ser, y también existen mitos sociales, como por ejemplo, sé tú mismo, los demás se tienen que aceptar como eres, si no, aléjate de ellos. Afirmaciones como estas que van haciendo que cada vez seamos más nosotros, ¿no? Como por ejemplo, es que a mí no me gusta comer la yema de huevo, o no me gusta comer esto, no me gusta ir a tal lugar. Y empezamos a reafirmarlo una y otra vez. Nosotros empezamos a solidificar nuestra personalidad. Y cuando esa personalidad, mientras esa personalidad que tenemos no nos afecta, o parece que no nos afecta, vamos a seguir funcionando así. Pensemos en una joven, una muchacha,
que tiene parejas que, digamos, la han golpeado, ¿no? Tuvo una pareja una vez y la golpeó. Y obviamente pues termina la relación o busca terminar la relación. Pero 2 años después tiene otra relación y la terminan golpeando otra vez. Y luego 3 años después otra relación y terminan pasando lo mismo. Entonces, en esa tercera ocasión, suele pasar una segunda ocasión, suele pasar este planteamiento. ¿Será que soy yo la que está haciendo esto? ¿No? ¿Será que algo, mi forma de ser, claro, provoca que los hombres... O sea, no necesariamente. Lo que yo he observado y lo que se ha observado es que no es así. No es que las mujeres, en este caso, por ejemplo, busquen ser... Claro, terminas culpándote, dices, pues creo que soy yo, ¿no? ¿Tengo un letrero de pégame o qué será? Sí. Y en el caso de los hombres lo mismo. Pensando en relaciones de pareja, en el caso de los hombres también lo mismo, ¿no? Un hombre que termina estando con una mujer que es infiel o una mujer que es muy controladora, ¿no? Así he tenido conocidos que sus parejas suelen ser muy controladoras o también muy sumisas, por ejemplo. Hay nombres, tenemos nombres. No, se me olvidó hacer la lista de los nombres. Pero a lo que voy es que la mayoría de nosotros termina volviendo a repetir conductas que hacen que nuestra personalidad sea más rígida. Y eso lo hacemos casi siempre a un nivel inconsciente. Entonces, si nuestra personalidad es dañina para otros o para nosotros mismos y seguimos solidificándola, seguimos afianzándola, va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que esa forma de ser que tenemos sí es un problema y queremos de un momento a otro eliminar esta forma de ser, como por ejemplo es que no quiero comer tanto, no quiero tener ese hábito de estar comiendo y se me antoja, sí, dame un poquito, pero tengo gastritis, pero aún así lo voy a comer, entonces tengo azúcar, pero por ejemplo, ¿no? Entonces seguimos afirmando esta forma de ser que tenemos y eso empieza a ser complicado el asunto. No podemos decir que, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene diabetes y que no puede dejar de comer, tenga un trastorno como tal. No podemos decir, o sea, existen trastornos alimenticios, sí, pero ahí hablaríamos de un problema de otro tipo, ¿no? Pero digo, te refieres a algo así como, bueno, hacerte cargo de ti mismo y decir, bueno, a ver, esta conducta ya no la puedo seguir haciendo, ¿no? Porque ya tengo otras afecciones físicas, ¿no? Entonces, en el caso de la personalidad también, oye, 2 preguntas. Platícame de esa famosa personalidad que le llaman la borderline. Sí. ¿Y qué son las manías? Que también yo sé que psicológicamente la dividen, los tipos de manías, ¿no? ¿Son también trastornos de personalidad las manías o eso ya entran en enfermedades mentales? Sí, tiene que ver con la personalidad. También puede ser producto de una cuestión mental, pero tiene que ver también con los trastornos mentales, trastornos de personalidad. Okay. Pensemos en la borderline que tú dices hace un momento. Yo me acuerdo todavía la primera vez que leí la descripción de eso, fue hace muchos años cuando estaba en la escuela. Se me hizo sumamente caótico. Me acuerdo que la pura descripción me generó una tristeza enorme porque decir una persona que viva en una condición como esta, borderline. ¿Cuál es esa condición? La palabra, vamos a decir, borderline es como, literalmente puede decir como al borde de la línea. Podría definirse o traducirse al español como estar al borde de la línea, entre un franco estado alterado mentalmente hablando y una situación sana. Es como que si brincara estos 2 estados, ¿no? Entre la franca enfermedad mental y un estado equilibrado, pero se mueve constantemente ahí. Por eso viene este nombre, deriva que borderline, repito, es al borde, ya está a un punto de romper con la estabilidad mental. Sí. Me acuerdo en el caso que así dijo, ¿no? Que tenía borderline, clasificada como borderline, la hija de Alejandra Guzmán. ¿No? Y recuerdo también que tú mencionabas, el tema es la educación. Obviamente lo que ella no tuvo fue nunca ni la educación ni la cercanía de una familia, de una guía, ¿no? Entonces esa conducta borderline no nace con ella, sino fue parte de su crianza. O sea, una persona que tiene esta borderline es alguien que nace así porque viene así su temperamento o es parte de una mala crianza. Ok, digamos que es la crianza, pero aquí no voy a decir la crianza como que el papá o la mamá crió así. Cuando digo crianza, cuando decimos crianza nos referimos a las experiencias que ha tenido el sujeto. Entonces,
por su desarrollo, por la convivencia con los demás, la mayoría de las veces sus padres, pero pueden ser amigos, compañeros, etcétera, ¿no? Y sí se gesta en los primeros años de vida, quizá hasta los 11 o 12 años de vida. Realmente es una niñez un poquito complicada, figuras paterna y materna no tan estables, no hay una relación estable con el padre y la mamá, no hay una sensación de cariño sólida, el sujeto no crea vínculos fuertes con los demás, y cuando los crea son demasiado absorbentes, quieren que sea única y exclusivamente para ellos, por ejemplo, y cuando no se cumplen ciertas condiciones, a veces cosas absurdas o pequeñitas, que para los demás, repito, sería absurdo o mínimo, para ellos para esa persona ya sería muy significativo y ya sería motivo de una alteración emocional, de un estado depresivo, de un estado de euforia, de un control, de mucha violencia, exactamente. Entonces es realmente esta situación, y muchas veces termina, por ejemplo, en situaciones de suicidio, porque la personalidad tiene que ver mucho con cómo las emociones se mueven. El 75% de los trastornos mentales o de personalidad están vinculados a las emociones. Entonces, quiere decir que tiene un componente inconsciente muy alto, y quiere decir que las personas, cuando se detienen y tienen una pausa, llegan a decir: no me gusta como soy, no me gusta ser así, no quiero ser así. O sea, de una forma son conscientes de que algo está mal en ellos, pero no logran identificar qué cosa puede estar mal. Entonces, mi pregunta ya para cerrar, ¿tiene cura entonces? O bueno, vamos, ¿hay manera de modificar, de estabilizarse cuando tienes un trastorno de personalidad? ¿Hay algo Mi hipótesis positivo? es que sí. ¿Tu hipótesis? Mi hipótesis es que sí, pero que los cambios a veces son muy altos. Por ejemplo, pensemos en una persona que tiene ansiedad, que sufre de ansiedad o de ataques de pánico. Los ataques de pánico suelen deberse a estímulos externos que se manifiestan en que el sujeto empieza a desarrollar sensaciones de incontrolabilidad, de agitación, de hiperventilación, de taquicardia. Lo mágico, lo ideal podría ser llevarlo como una especie de lugar en donde esté completamente tranquilo, ¿no? Podría uno decir: a ver, te saco de aquí y te llevo a otro lugar en donde no hay esos estímulos. Pero, ¿por qué lo digo como hipótesis? Porque la gran mayoría no podemos escapar así de una realidad que tenemos. O sea, no puedo salir corriendo de mi pareja, de mis hijos, de mi trabajo, de mis pensamientos. A donde yo quiera que vaya, me voy a llevar a mí mismo, y yo también ya hago los problemas acá. Entonces, sí los vas a cargar a otro lado. Los vas a llevar a otras partes. Entonces, yo creo que sí. La gran mayoría de los casos sí se pueden hacer cambios significativos, pero queda una sensación de fondo que nunca se quita. ¿Hay medicación? Por ejemplo, ¿hay medicación? Sí, en muchos casos sí. La medicación está avanzando muchísimo, pero es paliativo. O sea, quiere decir que atiende los síntomas, pero no las causas. Se trata de que disminuyan esas sensaciones, esas incomodidades, pero la cosa que lo provoca, que es en el fondo, pensemos esos nervios que ya están modificados, que ya están dañados, no se pueden cambiar su estructura nada más con un medicamento. O sea, el medicamento lo que hace es disminuir cuestiones bioquímicas, pero no estructurales. O sea, puedo hacer, por ejemplo, que el agua ya no fluya tanto por un canal, pero el canal va a seguir siendo igual grande. Entonces, desde un punto de vista así, vamos a decirlo, el cerebro así funcionaría. Crea esos caminos, esas redes, pero puedo hacer que esos caminos trabajen menos o trabajen más, dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, una persona que es depresiva, puede ser que yo quiera que sea más optimista, que esté más dispuesta a pensamientos positivos. Podría yo poner un medicamento que facilite cierto tipo de pensamientos, pero una pastilla no mete ideas positivas, no te educa. Y por ejemplo, se ha comprobado que las personas que, supongamos que se educan en la meditación, que estudian filosofías como, pensemos, la budista, o pensemos filosofías que tienen que ver con el autoconocimiento, la espiritualidad, suelen ser más estables, y eso no te lo da una pastilla. O sea, eso te lo dan el estudio, la preparación, la reflexión, y eso atiende a las cuestiones de fondo, pero no las elimina. Hay a veces cambios tan profundos en el cerebro que lo único que podemos hacer es disminuir su efecto, y así vivir hasta que pues ya se acabe la vida. Ok, pues bueno, vamos a cerrar nuestro tema. Sergio, ¿te gustaría agregar algo mencionando, no sé, alguna sugerencia para nuestro auditorio, o cerrar el tema con algún punto que te parezca importante? Sí, yo creo que a lo que siempre llego cuando hablo sobre este tipo de temas es a la educación.
yo me dedico a la educación ya desde hace muchos años y he observado, y yo mismo, digamos, lo he visto en mí o en las demás personas, que la educación, y eso no me refiero a ir a la escuela, no me refiero a estudiar en la universidad o cosas así, me refiero a trabajar en uno mismo, a reflexionar en cómo somos, en por qué nos comportamos de cierta manera, en estudiar otras formas de pensar, ayuda muchísimo, ¿no? Y desde los jóvenes, cuando se les educa a irse entendiendo ellos mismos, a que entiendan sus emociones, a que entiendan las emociones de los demás, eso tiene un impacto enorme. Más allá de las cuestiones de contenidos, de física, matemática, geografía, todo lo demás que a veces nos son muy útiles, trabajar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en estar tranquilos a pesar de las dificultades, en encontrar estabilidad emocional, es muy, muy importante, es una de las cosas más importantes. Y a veces nos preocupamos mucho por el tema, repito, por los mitos del éxito, los mitos de la fama, superficiales, que con el paso del tiempo, y es que en realidad con el paso del tiempo demuestran que no era para tanto, que no era por ahí el camino, ¿no? Entonces hemos visto tantos ejemplos de formas de vida que llevan a una situación desastrosa. Entonces, y sin la educación, sin estudiar, sin leer, sin comunicarnos y sin entender estos temas, podemos correr el riesgo de volver a repetir la historia una y otra vez, ¿no? Y aquí, aunque yo no soy de la religión, no practico ninguna religión, pero muchas veces me gusta leer la Biblia para entender cómo funciona, algunas ideas muy interesantes. Lo digo ahorita porque sé que muchas personas que te escuchan también tengan una afinidad religiosa, cristiana en este caso. Hay una frase que dice en la Biblia, ¿no?, que tiene que ver con la forma en la que somos educados. Hay una que dice en concreto en relación a cómo se repite la historia, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, en relación al hecho de que una cosa se puede estar repitiendo de forma cíclica y enfermiza con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos cómo funciona esa historia, la historia de los demás, la historia de mi familia, mi propia historia, es menos probable que la vuelva a repetir. Así es, pues bueno, ahí está nuestro consejo para cerrar el tema. Muchas gracias, Sergio Rasgado Rojas, nuestro amigo invitado, psicólogo, especialista. Y pues bueno, algún teléfono donde podamos contactarte por si alguien quiere alguna asesoría, alguna terapia, alguna red social. Pues yo creo que lo puedes colocar ahí en el encabezado del video, ¿qué te parece? Te lo doy y ahí lo colocas para que ahí se tenga la mano, ¿sale? Claro que sí, ahí están. Bueno, vamos a dejar sus datos por aquí para que ustedes lo tengan al pendiente. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Esta plática, la verdad, estuvo muy interesante y te esperamos el día que tú gustes. Las puertas de este programa pues están abiertas. Gracias, Sergio, gracias al auditorio. Nos despedimos, hasta la próxima. Nuestro tiempo ya se terminó. No olvides contactarnos a través de nuestra página de Facebook. Nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Esto fue De Tripas Corazón con Gaby Gabriel a través de la mejor estación. 106.5 FM, La Brava del Sur.